Parte 3. Preguntas sobre la Biblia. Carta 23. ¿Qué me dices de los libros santos de otras religiones? ...4 de marzo de 1991. Querido Greg, me alegró hablar contigo la semana pasada. Qué pena que tu familia se haya resfriado. La gente de Florida nunca se enferma, ¿sabías eso? Estoy seguro que hay una gran cantidad de escuelas por aquí que estarían felices de tenerte, Greg. ¿Por qué no haces algo inteligente y te mudas para acá? Me sorprendió y no dejó de impresionarme la forma en que en tu última carta machacas sobre la pecaminosidad de la iglesia. Siempre me ha parecido que los cristianos tratan de parecer santos, pero lo que tú me dices es algo que cualquiera con medio cerebro puede ver. Mira el caso de Jimmy Swaggart. Siempre tomé esto como una evidencia más de que el mensaje de la iglesia no podía ser correcto, pero me ha quitado bastante esa opinión. Si el mensaje que Dios está tratando de comunicar al mundo a través de la iglesia es que todos somos pecadores, está haciendo un tremendo trabajo. Me pregunto, sin embargo, si no has minimizado la culpa que la Biblia debe asumir por las diferentes opiniones que los cristianos tienen de ella. ¿Son preguntas sobre el bautismo y cosas así los únicos puntos en los cuales los cristianos no están de acuerdo? ¿No creía el grupo al que pertenecías cuando te hiciste cristiano que el concepto de la Trinidad estaba equivocado? ¿No dicen los testigos de Jehová que siempre andan rondando por aquí que Jesús no es Dios? Estos parecen desacuerdos bastante más importantes, pero ellos también afirman que se basan en la Biblia. Esto me lleva a una pregunta aún más fundamental. Todas las religiones tienen sus propias Biblias, ¿no es así? ¿Cómo puedes saber que la tuya es la única verdadera? Ellos sin duda tienen sus propias razones para defender aquella en la que creen, como tú haces con la tuya. Entonces, ¿cómo puedes decir que la tuya es la única verdadera? Me parece que tu posición es bastante estrecha. Bueno, suficiente por ahora. Cuídate, hijo. Con el amor de siempre. Papá. ...19 de marzo de 1991. Querido papá. Así es que la gente de Florida nunca se enferma, ¿eh? ¿Qué más enfermedad que el calor? Yo me quedo con mis ocasionales romadizos. Vamos a su pregunta. Está en lo correcto cuando dice que hay ciertos pequeños grupos sectarios que se distinguen del cristianismo tradicional por interpretar la Biblia en una manera que niegan algunos principios centrales de la fe. Pero estos grupos generalmente se consideran sectas y su singularidad los perjudica. Cada vez que alguien descubre alguna nueva verdad en la Biblia que nadie en la historia de la iglesia había visto jamás, y estas sectas están fundadas sobre estas presunciones, a uno inmediatamente lo ponen en el terreno de la sospecha. Esto es especialmente verdad si el descubrimiento tiene que ver con algún punto central de la fe. Por supuesto, esto no es imposible, pero a través de la historia, la Iglesia ha tenido algunos eruditos brillantes y hombres verdaderamente espirituales, de manera que si alguien va a pretender que todas estas personas pasaron por alto algún punto central a la salvación, necesita presentar un argumento mejor para respaldarlo.
Se requeriría además una montaña de evidencia para llegar a creer que Dios dejó que su iglesia existiera en un error fundamental a través de los siglos hasta el momento de tan importante descubrimiento. Ninguno de estos grupos sectarios ha llegado a presentar un argumento así. De hecho, su manipulación de la Biblia es por lo general desinformada e incluso bastante rara. Para hacerlo tendrían que soslayar enseñanzas que todos los demás que han leído la Biblia han considerado muy claras. Lo que realmente alimenta su esfuerzo es una necesidad de sentirse elitistas en su creencia. Algunas personas necesitan creer que tienen algo que nadie más tiene. Por cierto, este sentimiento dominaba al grupo aberrante al que pertenecía en la década de 1970. Pero a la Biblia misma no se le puede culpar de nada de esto. No podríamos culpar a Shakespeare si una persona mal informada que necesita sentirse especial hizo una interpretación antojadiza de Macbeth, ¿no le parece? Acerca de los libros santos de otras religiones, solo quisiera decir 3 cosas. Primero, solo unas pocas religiones importantes tienen libros santos que dicen que son la palabra de Dios. La literatura de la mayoría de las religiones, hinduismo y budismo por ejemplo, es considerada por sus adherentes como sagrada y llena de sabiduría, pero en ningún caso infalible. Por eso mi postura respecto a estas obras es leerlas y juzgarlas por mí mismo y ver hasta qué punto contienen sabiduría sagrada. A veces la contienen, a veces no. Hasta un adherente a esas religiones podría decirle lo mismo. Segundo, sobre las otras religiones que en efecto tienen Biblias rivales, la posición más razonable, pienso, es trabajar desde lo conocido a lo desconocido. Yo sé por qué creo en Cristo, por qué creo en la Biblia y lo que la Biblia ha hecho para mi vida. Tengo que empezar con esto. Cuando juzgo a la competencia en esta luz, llego a la conclusión que, como ella contradice la Biblia en ciertos puntos fundamentales, tampoco puede ser la palabra de Dios. Como cualquier otra literatura religiosa, puede contener mucha sabiduría humana, pero no puedo considerarla como que tiene la autoridad con que Jesús invistió la Biblia. Pero usted pregunta, ¿no tienen estos grupos sus propias razones para creer en sus libros sagrados? Veamos. He leído los libros islámicos que tratan de probar la inspiración del Corán y los libros mormones que tratan de probar la inspiración del Libro de Mormón. Y francamente no me han dejado nada impresionado. Sencillamente no tienen el carácter irrefutable que la resurrección o la profecía bíblica cumplida tienen. Además, ya que estos 2 libros y otros como ellos contradicen a la Biblia en asuntos fundamentales, todas mis razones para creer en la Biblia también constituyen razones para no creer en ellos. Así que no solo no tienen una buena base en favor de ellos, sino que también tienen una sólida evidencia contra ellos. Tercero, no debería sorprenderle, papá, encontrar que hay otras obras que pretenden ser palabra de Dios. Por una cosa, esto sencillamente revela qué tan hambrienta está la gente de oír la palabra de Dios. Cuando una persona desnutrida no tiene nada que comer, crea fantasías, inventando una cena de su propia creación. Como C.S. Lewis dijo en una ocasión, los mitos apuntan a la realidad. Un mito expresa la condición del corazón de que tal y más cual cosa podría ser real. Si hay una auténtica palabra de Dios, deberíamos esperar que haya aproximaciones mitológicas a ella en culturas donde está ausente o a lo menos donde no se reconoce como lo que es. No creo que esto sea tener una mente estrecha, como usted sugiere. La gente de mente estrecha no ataca lo que usted cree, sino cómo lo cree. Si yo me hubiese negado a considerar otras perspectivas, otros libros religiosos y otras filosofías que no estuvieran de acuerdo con la mía, tendría una mente estrecha. Pero el que yo sostenga una creencia que está en desacuerdo con otras perspectivas, con otros libros religiosos y con otras filosofías, no me hace estrecho de mente. No importa lo que usted crea, papá, siempre habrá más que estén en desacuerdo con eso que los que estén de acuerdo. La verdad es una, pero la mentira es múltiple. Papá, la Biblia misma nos dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21.
Someta a todos los que aseguran ser la revelación a la misma prueba y descubrirá, le aseguro, que la Biblia será la única que quede como la definitiva palabra de Dios. Todas las demás posiblemente y de hecho contienen hermosas ideas literarias y filosóficas, pero no comunican a la humanidad la única cosa que realmente se necesita, la persona de Cristo. Gracias por mantenerse escribiendo. Aprecio la oportunidad de este intercambio con usted. Uno de estos días vamos a sacarlo de su cubo de preguntas y se va a encontrar con el rostro amoroso del Salvador, quien le va a decir: te he estado esperando, Ed. Se acabó la espera. Con todo mi amor y esperanza, Greg.